Yo le invito a que vaya hasta la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo el versículo 3, en el que vamos a anclar la exposición de hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 13. La palabra del Señor, que es nuestra única autoridad, dice de la siguiente manera, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Doy gracias al Señor por este pequeño espacio que estamos haciendo al detener la serie de sermones que venimos desarrollando del libro de Hechos, y me permito ser una vez más en este domingo, ser intencional en esta exposición, pero atendiendo a una realidad, y es que la palabra de Dios es la que hace veraz cualquier tipo de enseñanza o exposición. Sin la palabra de Dios, todo lo que nosotros podamos decir en este lugar serían meras palabrerías que se las llevaría el viento. Aunque puedan ser recordadas las palabras, sabemos que si no carecen el soporte de las que si no tienen el soporte de la Escritura, serían solo palabras que recordaríamos por un tiempo, pero que luego después se olvidaría. Pero si los dichos de nuestra boca gozan el soporte bíblico, este hará su efecto, estoy seguro que sí, puesto que al final todo lo que la palabra procura siempre es glorificar a nuestro buen Dios. Como es de costumbre, entonces vamos a dedicarnos entonces en este día a un sermón de tipo expositivo, pero también temático, y quiero darles el título de este sermón. Quisiera hablar de el servicio, característica esencial del cristianismo. El servicio, característica esencial del cristianismo. Podríamos nosotros asegurar que cuando hablamos de temas como este, de el servicio cristiano, no es un tema en el cual la mayoría de los creyentes quisiera escuchar, puesto que en realidad estamos muy acostumbrados a que se nos sirva en lugar de servir. Hemos llegado al cristianismo pensando que también es una reunión en la cual algunas personas deben dedicarse a atender a otros, y que hay de alguna manera un grupo selecto para ello, pero que en realidad no es algo común a todos los que participan o están en esas reuniones. Existe en realidad hoy un afán por la comodidad que impide que de alguna manera los creyentes se muevan en favor de otros o que piensen cómo servir a otros. Esta comodidad es natural del mundo, es natural de aquellos que viven sin Dios, que viven todo el tiempo procurando solo el bienestar propio, el placer personal. Pero debemos hacernos esta pregunta: ¿debe ser así en medio del pueblo de Dios? ¿Acaso Cristo no presentó el servicio cristiano como una característica esencial de la fe? Si esto es así, si la respuesta es que efectivamente el servicio cristiano es algo esencial, ¿por qué vemos a tantos cristianos esperando siempre ser servidos en lugar de servir? Para este sermón deseo que miremos un poco sobre este tema tan necesario para la vida cristiana, y quiera el Señor guiar nuestros corazones a que su Santo Espíritu nos alumbre de tal manera que nuestro entendimiento no pueda hacer otra cosa que llegar a la comprensión de lo elemental, indispensable y vital para nuestra vida cristiana, que es el servicio. Así que no podemos sino rogar al Señor que nos ayude a entender este sermón en esta mañana. Ahora, para el desarrollo
adecuado de este tema, quiero dividirlo en 3 porciones. Quiero darles el título de cada una de ellas. Quiero hablar, número 1, del servicio cristiano y cómo se necesita entender. Entonces, el punto número 1 sería que el servicio cristiano se necesita entender. Número 2 es que el servicio cristiano se necesita anhelar. Y número 3, que el servicio cristiano se necesita crear. Entonces vamos a ver cómo es necesario que entendamos, que anhelemos y que creemos los espacios para servir. Permítame ir entonces al punto número 1, el servicio cristiano se necesita entender. Cuando partimos desde la misma expresión bíblica, hablar de servicio, debemos comprender de alguna manera lo que la palabra en sí transmite. La palabra griega en su manifestación más simple es diaconía. Diaconía, de donde proviene esa famosa palabra así conocida por todos de diácono, que traduce en realidad la palabra diaconía, servicio o ir en pos de la necesidad de otro. Servicio o ir en pos de la necesidad de otro. Hay múltiples textos bíblicos que nos hablan utilizando este término diaconía. Efesios capítulo 6, por citar solo un ejemplo, versículo 6 nos dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces la palabra diaconía tiene significados múltiples que nos conviene de alguna manera reconocer. Ha denotado tanto los que pueden servir con libertad, como también aquellos que sirven por imposición o por necesidad. Entonces, diaconía implica el servicio ya sea en una forma libre o una forma obligada. Cuando se trata de una forma obligada, en este caso por necesidad, el término que casi siempre se utiliza en el castellano es la palabra servidumbre o también la palabra esclavo. Hay una modificación en esta palabra, ya no hace referencia entonces a diaconía cuando hace énfasis en ser obligado a servir, sino la palabra doulos, que traduce esclavo, aquel que es sometido y busca solo y no puede hacer otra cosa sino la voluntad de aquel que es su Señor. Pero también hablar de diaconía, decíamos hace un momento, hace referencia a servir libremente. Entonces aquel que desea de todo corazón aligerar las cargas de otro es aquel que procura con sus propias fuerzas, con sus propias manos, con su propia intención, buscar la solución a las necesidades de otro. Busca cumplir incluso aquello que le agrada a la otra persona. Desea agradar, desea vivir para complacer. Todo esto traduce el término diaconía. En ese sentido podemos precisar que la Biblia señala que todos los hombres en realidad son servidores. La Biblia asegura que no hay tal persona que carezca o que esté por fuera del término que acabamos de definir, que todos los hombres, todos los seres humanos son servidores, ya sea por imposición o por voluntad propia en favor de otro. Lo que quiero decir es que la Biblia establece que o serviremos a Dios o serviremos al diablo. Pero no hay posibilidad de que una persona esté libre de esta acción particular de servir. Veamos algunos ejemplos. Romanos capítulo 6,
versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El apóstol Pablo entonces asegura que todos los hombres están sometidos al servicio, ya sea al pecado que pagará con muerte o a Dios que pagará con justicia. Nuestro Señor Jesucristo lo presentó de la siguiente manera en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay una realidad clara en este pasaje. El Señor está diciendo que siempre serviremos, que no hay posibilidad de que nosotros no estemos en esta posición. El caso es que ¿a quién servimos? Cristo dice que jamás podremos estar sirviendo a dos señores. O serviremos a Dios o serviremos en este caso a la riqueza. La posición de servicio no es opcional, mi hermano. Y esto debe quedar claro al momento de hablar de servicio, puesto que debemos entender esto como tal. No es opcional, lo que varía es a quién se sirve. Bajo las leyes o los designios de quién se vive. O servimos a Cristo para nuestro bien, para nuestra propia justicia, o servimos al mal para nuestra muerte y perdición. De manera que si el punto es que tengamos una adecuada comprensión de lo que es el servicio, debemos empezar por reconocer que todos somos servidores. De allí debemos partir. Todos somos servidores, de una forma u otra, en libertad o en condenación, pero somos servidores. Ahora, lo que nos enseña la Escritura es que tú y yo venimos a este mundo con una incapacidad para dejar de servir al mal y servir a Dios. Eso nos enseña la Escritura, que nosotros por naturaleza somos servidores del pecado, servidores del mal, servidores de aquello que está en contra de Dios. Vivimos en esclavitud al pecado. Somos doulos del pecado. Vivimos para Él y no queremos desprendernos de Él. Eso nos enseña la Escritura. Hay una incapacidad para liberarnos de esa esclavitud, para liberarnos de la perversión de nuestro propio corazón. Ninguno de nosotros ha gritado en independencia del pecado. Ninguno de nosotros se ha rebelado en contra de ese amo. Ninguno de nosotros ha roto las cadenas que le ata al pecado. Nacimos en esa condición y permanecemos en ella por la incapacidad que en nosotros hay. La buena noticia del Evangelio es que fuimos comprados al mal, para dejar de servir al pecado y ahora servir a la justicia. En otras palabras, todos los hombres nacemos sirviendo a un pecado que estamos ligados a Él, al pecado mismo que estamos a Él, y Él nos paga con la muerte. Pero por la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo recibe esa muerte en particular, asumió por nosotros la muerte para liberarnos y ahora en esa condición de libertad servir gustosamente a nuestro amado Salvador, que nos recompensa con vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios.
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces pasamos de ser esclavos, siervos del pecado, en el cual solo esperábamos una condena de muerte, y Cristo nos pasa entonces a la justicia, recibiendo la vida eterna. Por tanto, al hablar de servicio, debemos comprender que está estrechamente ligado a la realidad de nuestra alma. El hecho de saber a quién servimos es hablar de cuál es la condición en la que nos encontramos en nuestro corazón. Lo que quiero decir es que si hemos dicho hasta ahora que servicio es imperativo a todos los hombres estamos en esa condición, lo que determina a quién servimos es la realidad de nuestro corazón. Si vivimos todavía en un corazón perverso e impío, debemos estar seguros que vamos a servir solo hacia el mal, solo a nuestro propio perverso corazón. Pero si hemos experimentado la regeneración, nuestra alma ahora tiene la facultad de servir a Dios. Esto es gracias a la regeneración que ha obrado el Espíritu Santo en todos nosotros. Ha cambiado nuestra condición, ya no servidores del mal, ahora servidores de la justicia. Por eso podemos nosotros decir que un impío le es imposible dejar de pensar en sí mismo, dejar de pensar en su propia arrogancia, orgullo y vanidad. Al hombre sin Dios le es imposible dejar de pensar eso. ¿Por qué? Porque es esclavo de ese pensamiento. Es esclavo de su propia arrogancia, orgullo y vanidad. No hay hombre que se encuentre en un estado intermedio. No hay hombre que pueda decir soy libre de servir al pecado y libre de servir a Dios. Tal cosa nunca ha existido. Ahora, la regeneración, porque debemos ser claros en esto, nos ha dado la posibilidad de resistir algo que ocurre en nuestro corazón. De que el Señor, a pesar de que nos llevó a una condición de libertad para servirle a Él, nuestro corazón todavía se inclina a servir al mal, al pecado, a pesar de que ya es libre de Él. A pesar de que ha sido puesto en una condición de justificado, está tan habituado a servir al pecado que estando en libertad desea algunas veces regresar a la esclavitud al pecado y seguir sirviendo a su antiguo Señor. Eso pasa en cada uno de nosotros. Hay una tensión entonces en los regenerados, que a pesar de estar en libertad, desean volver y servir a aquel que los maltrató y quería solamente su muerte. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una tensión en todos nosotros. Pero el punto es que el servicio es inherente a nuestra condición de seres humanos. Por lo tanto, amado hermano, permítame desde esta perspectiva, desde lo que acabo de decir, señalar que cuando hablamos de servicio no podemos estar hablando de 2 o 3 hermanos de nuestra congregación, porque como acabo de asegurar, todos nosotros somos servidores. O servimos a Dios o servimos al pecado, pero todos lo somos. Es inherente a nuestra condición, servidores por naturaleza. Ahora, mientras esa naturaleza se encuentre bajo la maldición de la caída, todos servirán solo hacia el pecado. Amaremos entonces servirnos solo a nosotros mismos. Y todo lo que traiga deleite a nuestra propia carne, placer a nuestra propia vida, no importando si con ello
los que tengan que perecer, que perezcan. Los que tengamos que pasar por encima de ellos, así será. No serviremos a nadie más, solo a nuestros propios intereses y corazón. ¿Por qué? Porque estamos siendo esclavos de esa naturaleza caída. Ahora deseo, mi hermano, para que de alguna manera podamos aclarar un poco más el asunto del servicio, señalar 3 cosas acerca de él, pero específicamente quiero decir 3 cosas de lo que no es el servicio, de lo que no se trata el servicio cristiano. Creo que hemos dejado claro ya que todos somos servidores o del mal o de nuestro Dios para justicia. Ahora permítame, por entender que estoy dirigiéndome a cristianos, hablarle entonces del servicio cristiano y lo que esto no es, para que de alguna manera podamos librarnos de una escasa visión de lo que es el servicio cristiano. ¿Qué no es? No se trata de estar ocupado. El servicio cristiano no se trata de estar ocupado. Ahora, ¿por qué podemos decir eso? Porque Satanás es un ser muy ocupado y con ello no queremos decir que él sirva al Señor. Entonces, ocupación no es sinónimo de servicio cristiano. Estar ocupado es simplemente estar ocupado, hacer algo. Y con ello no encajamos de ninguna manera en lo que la Biblia presenta como un siervo cristiano. Nuestra mente está tan ligada al concepto errado que hemos llegado incluso a definir servicio sinónimo de oficio. Y esa es la razón por la cual si hacemos un llamado a quienes quieren ser servidores, muchos dirán que no. Porque en su mente dirán servicio sinónimo de oficio. Pero déjeme decirle que estar ocupado no te hace un servidor. No te hace ser siervo de Dios. No te hace vivir en servicio cristiano. Reducimos el servicio al creer que se trata de aquel que hace algo con sus manos. Y muchos se niegan a servir, puesto que ello implica movimiento, implica un quehacer físico. Pero servir no se trata de esto, mi hermano. Podríamos venir a la iglesia y pretender que durante 10 minutos nosotros somos servidores del Señor. Que quizás 10 minutos antes de empezar o 10 minutos después de terminar el culto, ayudamos en la logística. Y con ello tenemos mi cuota de servicio de la semana, 10 minutos o 15, a lo mucho media hora. Porque ayudamos a algo a los hermanos, porque podemos acomodar una que otra silla, porque podemos colaborar con las meriendas. Pero mi hermano, servir es mucho más que hacer algo con tus manos. No se trata de estar ocupado un quehacer físico. Muchos son los que llegan incluso a señalar que no sirven en sus iglesias locales porque ya todo lo que tiene que ver con oficio lo hace alguien. Y por eso yo no encuentro cómo servir, porque todo tiene su grupo, todo tiene su persona que lo hace. Todos los quehaceres físicos ya están hechos, cuentan con alguien que lo hace. Esa es la razón por la que yo no sirvo en mi iglesia. Pero si en tu mente está este pensamiento, es porque has armado una idea inadecuada, errada de lo que es el servicio cristiano. Es porque has creído que servir se trata de hacer algo con tus manos. Entonces, en este punto, estar ocupado no es servir. Número 2, el servicio cristiano no se trata de un puesto. No se trata de un puesto, no se trata de un cargo. Ahora, con esto no pretendo desconocer la figura diaconal, que claramente está señalada en la Escritura. El término
diaconizo que acabamos nosotros de definir fue utilizado por la iglesia primitiva para elevarlo a ciertos hermanos a un cargo público o a un oficio y decir que los diáconos representaban esto. Pero no podemos nosotros creer que por el hecho de que la iglesia ha estructurado para su mayor organización y ha presentado el oficio diaconal como necesario, creer que solo es servicio y solo son servidores aquellos que ostentan este título de diácono. Y necesitamos diáconos en realidad. Y gloria a Dios por nuestros servidores, aquellos que se empeñan y que trabajan por organizar toda la comodidad y el desarrollo de nuestras distintas reuniones. Pero no podemos reducir el servicio a un grupo, mi hermano. No podemos pensar que hablar de servicio es aquellos que tienen ese uniforme, aquellos que tienen ese título de diácono, aquellos que ostentan ese título. Porque esto sería señalar entonces que los que no tienen ese uniforme, que los que no tienen ese título, no son servidores. Y si no son servidores de Cristo y no son servidores de la iglesia, hay una pena sobre todos. Somos servidores de Satanás y del diablo. Somos servidores del pecado porque nuevamente no podemos entrar en una posición intermedia, ninguno de nosotros. Esto sería desastroso para todos nosotros. Es una pésima idea entonces considerar que unos cuantos de nuestros hermanos son los que van a ser servidores cristianos, que solo unos son los llamados al servicio. Es algo errado incluso pensar que un hermano que es llamado, que ha sido comisionado, un hermano que se le da el título de diácono, empiece a servir solo desde el momento cuando se le asigne este título. En lugar de ello, el ingresar al grupo de diáconos, de servidores, debería ser solo una declaración pública de algo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás y que todos nosotros deberíamos hacer, como es el servir a otros, a servir a la iglesia. Entonces, el servicio cristiano no se trata de un puesto, no se trata de un cargo. Permítame decir otra cosa, el servicio cristiano no se trata de la posición más baja de la iglesia. No se trata de la posición más baja de la iglesia. Otro error común es pensar que el servir implica entrar en una posición de debilidad. Que no hay posición más baja en el cristianismo que el ser servidor, que el ser un servidor cristiano, que servir a los demás. Algunos consideran que deben tener puestos que representen su dignidad, la dignidad que ellos tienen. Por eso en las iglesias se aman los títulos como coordinadores, líderes, superintendentes, supervisores, presidentes, directores, pastores de todo, pastores hasta de merienda. Pero el caso es que el título lleva entonces a entender que se es superior a los demás, que hay otros que están bajo nuestra tutela, que podemos dirigir, que dirigimos, que no somos igual que el resto. Pero hablar del servicio cristiano para muchos en su mente y en su corazón implica debilidad. Implica que seré entonces el tapete de la congregación, que seré entonces aquel que en todo momento van a buscar para que haga, para que atienda. No deseo mostrarme en mi iglesia como un servidor cristiano, puesto que implicaría que los demás puedan descargarse en mí. Y lastimosamente este pensamiento está en medio de nosotros. Se encuentra así.
muchos, aun cuando han entendido que han sido salvos por gracia, creen que tienen mérito. Aunque de comienzo a fin todo es por gracia, pero ellos creen que tienen mérito. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 43 y versículo 44, pero no será así entre vosotros. Recordemos que el contexto de esta afirmación es cuando en medio de los mismos discípulos del Señor se estaban dando de codazos para ver cuál era el mejor. Y el Señor dijo, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Sabe que yo veo que Jesucristo no está diciendo aquí, el que quiera ser grande debe ser de verdad el que ocupe el puesto más bajo, el que no tenga ningún valor, el que sea el tapete de todos los demás? No está diciendo eso el Señor. De hecho, está reconociendo que la grandeza en el reino de los cielos está allí. Que hablar de grandes es hablar de aquellos que son servidores. Que hablar de grandes no estamos hablando de los que reciben toda la atención, de los que son atendidos en todo momento. Que en el reino de los cielos hablar de grande es aquel que procura siempre atender a los demás. Eso es grandeza en el reino de los cielos. Y muestra algo totalmente distinto en su cosmovisión a lo que el mundo enseña. Los estándares del reino de los cielos son tan distintos que se sube bajando, que se vive muriendo, que se tiene entregándolo todo. Son estándares distintos a los que el mundo enseña, en que la sociedad dirá, vive para ti y solo acércate a los demás cuando tengan algo que darte. Pero cuán distinto es lo que enseña el Señor. No será así entre vosotros. Por ello, mi hermano, el Señor enseña muy claramente que servir no es inferioridad, servir es grandeza. Y yo creo que estamos totalmente seguros, tú y yo, que esta tierra no ha visto, no ha conocido, ni conocerá a uno que sirva más que nuestro Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y podemos estar seguros que Él no es el inferior. A Él fue el que se le dio el nombre sobre todo nombre. Él es el más grande. ¿Por qué? Porque no hay un ser que haya descendido tanto, que haya servido tanto como Él. Por eso Él merece ser el más grande de todos. Él es el que está sentado en el trono porque sirvió más, porque se dio en servicio, porque vino completamente a servir a aquellos que no merecían ese servicio, mi hermano. Y esto no le hizo inferior. Él está en una posición exaltada. Dejemos de pensar que servicio es inferioridad. De ninguna manera. Servir no es ser débil. Nadie sirvió como nuestro Señor en esta vida, mi hermano. Y solo Él recibe gloria y honra. De manera que servir no se trata entonces simplemente de estar ocupado. Servir no se trata de un puesto. Y servir no es entrar en una posición de inferioridad. Eso no es servicio cristiano. Permítame entonces concluir de que si se trata entonces de servicio cristiano a través de dos afirmaciones. La primera es que deseo que entiendas que el servicio cristiano es un deber.
es un deber. Son muchos los textos que nos hablan del servicio cristiano y en todos ellos vamos a ver el carácter imperativo del mismo. Lo que quiero decir es que no vamos a ver que en el reino de los cielos el Señor nos haga la pregunta: ¿quieres servir o no quieres servir? Él no va a decirte de ninguna manera si quieres ser atendido por los demás, si quieres ser el que lleve encargado en todo momento, que seas tú el que tenga toda la veneración y la pleitesía por parte de los que son suyos, de su reino, de su iglesia. De ninguna manera. Como creyente no se nos presenta una opción. No se nos pregunta de ninguna manera si queremos servir o ser servidos, porque todos diríamos, ¿qué cosa? Ser servidos. Es un deber, mi hermano. No es opcional. La Biblia no te va a decir, vive para ti. No te va a decir, ámate a ti mismo más que a los demás. De ninguna manera vamos a encontrar que la Escritura va a procurar en ti que acrecientes tu amor propio y que te valores más cada día. Todo lo contrario. El Señor dice claramente que aquel que no esté dispuesto a morir cada mañana, cada día, a no tomar su cruz, a negarse cada mañana y seguirle, no será digno de ser su discípulo. Por lo tanto, el servicio cristiano es un deber de todos aquellos que hemos entendido de que hemos sido salvados, mi hermano. Un deber que se nos es impuesto. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo, a menudo, cuando se presenta a las iglesias, le encanta utilizar no el término diaconía, que de alguna manera implica servicio en libertad. Cada vez que el apóstol Pablo habla de su condición, utiliza el término doulos, como diciendo, tengo que hacerlo. Es una necesidad para mí. Soy un esclavo de Cristo. Qué bueno sería, mi hermano, que nosotros pensáramos de esa manera, que entendiéramos que para el creyente es una necesidad de servicio, uno que vive en completa sumisión a su Señor y que busca solo la gloria de su Señor y el beneficio de su amada iglesia. Servir es un deber que adquirimos desde el momento en que nuestro Señor nos sirvió de la forma más gloriosa, rescatándonos de la condenación eterna, mi hermano. Por eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo. Note que está hablando del sacrificio de nuestro Señor, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Está hablando del sacrificio, pero mire cómo termina, para que sirváis al Dios vivo. Eres rescatado de la condenación para servir a Dios. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amados hermanos, si nosotros entendemos que por la obra de Cristo hemos sido hechos un solo cuerpo, cada miembro tiene una función específica en este cuerpo. De una forma u otra, todos los miembros del cuerpo se sirven y son funcionales para el resto. Podemos asegurar algo, que el cuerpo de Cristo no tiene apéndice. Podemos asegurar eso, porque no tiene un órgano extraño que no sirve para nada. Tal cosa no existe en el cuerpo de Cristo. Como decía alguien, aún entre nosotros los seres humanos, el apéndice solo sirve para dar apendicitis. No sirve para nada más. Todo debe vivir en función del cuerpo.
del servicio al cuerpo. De lo contrario, carece de sentido que esté allí. No hemos sido salvados para que tú y yo seamos cargados hasta llegar a la gloria eterna. No piense eso, mi hermano, y no oiga ni permita que su corazón reciba aquella idea tan diabólica que se enseña en algunas congregaciones, en la que usted vino al reino de los cielos para ser un rey, para ser una princesa del Señor. El único rey es el Señor. Todos los demás somos sus súbditos. Todos los demás le servimos con amor. Y en razón a Él servimos a nuestros hermanos. En razón a Él amamos por los que Él murió. Ninguno de nosotros merece corona, mi hermano. Él es el único que recibe toda la gloria y toda la honra. Y si usted considera que servir solamente hará parte de la estancia en este mundo, de este lado de la eternidad, yo le invito a que vea lo que dice Apocalipsis 7:15. Dice: pero estos están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Juan, en su visión, ve a todos los escogidos de Dios y ellos sirven por la eternidad. Por lo tanto, mi hermano, podríamos asegurar que el cristiano que no sirve en este mundo no podrá servir tampoco en el mundo venidero. Que el cristiano que no hace de su vida un servicio para otro no verá a esos hermanos en la eternidad, porque no estará en la eternidad. Allá estarán aquellos que se sirven los unos a los otros. Allá estarán aquellos que han reconocido a Cristo como Señor, y a ellos como siervo de Él estarán juntos por la eternidad, mi hermano. No consideremos entonces que el servicio es una opción, es un deber. Y número 2, en cuanto a el entendimiento que debemos tener del servicio, es que el servicio cristiano se trata de un estilo de vida. Se trata de un estilo de vida. Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esto puede parecer sumamente contradictorio por lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ha sido llamado a libertad. Cualquiera de nosotros podría decir: entonces no me debe importar nada, ya soy libre. Ya no vivo para nadie, ahora vivo para mí, para mis deleites. Pero eso es tan contrario a la libertad que ofrece Cristo. Eres libre del pecado. Eres libre de la esclavitud al mal. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Está diciendo Pablo, la libertad que se te ha dado tiene una función. Dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué libertad fuimos llamados, mi hermano? A la libertad de servir a otros y de hacerlos en amor, de hacerlo con devoción, con todo el corazón. Todo en nosotros debe vivir en pos del servicio a los santos. Nuestra mente, nuestras manos, nuestros recursos, nuestra capacidad, nuestro tiempo. El servir debe ser para nosotros un estilo de vida. El mundo te pide a gritos, te enseña que seas tú el atendido. El creyente debe
amar el servir a otro y vivir por completo para el bienestar de otro, no su propio bienestar. Pues al final, al servir a otro, le estamos sirviendo a nuestro amado Señor. El negarnos a nosotros mismos nos hace dignos de llamarnos cristianos, pero el servir a otros, el servir a los hermanos, nos hace dignos de llamarnos siervos del Señor. Y no hay un título más hermoso que tú puedas tener en este mundo que siervo de Cristo. Por tanto, amados hermanos, no se trata entonces de quehaceres, no se trata de un cargo, no se trata de nada de eso. Es un deber y es un estilo de vida. Es una forma de agradecer a Dios por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Hebreos 12:28 lo dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el autor pretende dejar claro en nuestra mente que hemos recibido no un reino que perecerá, no un reino que con el tiempo llegará a su fin, un reino inconmovible. Tengamos gratitud, dice. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa gratitud? Y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. La mayor expresión de gratitud de un cristiano es el servicio a otro. Es el vivir en pos de otro, en pos del bienestar de la iglesia. Recuerde claramente que el apóstol Pablo presentó como modelo de servicio a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablándole a la iglesia, una iglesia que estaba interesada en dar, a ellos le dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjeme decirle algo frente a este texto. Los términos que utiliza el apóstol Pablo aquí aplican directamente a Cristo. Él es el único que se humilla sirviendo. Él es el único que baja al ser igual a nosotros, porque su posición era de Dios. Cuando nosotros como hombres servimos, no nos humillamos porque no somos dioses. Cuando servimos, nos acercamos más a Cristo. No hay una forma en que tú y yo evidenciemos más la gloria del Señor cuando caminamos su sendero, cuando también servimos como Él lo hizo. Así que en nuestro caso no es humillación, en nuestro caso incluso es exaltación. El creyente debe sentirse bien cuando sirve a otro. Pero permítame brevemente, por asunto de tiempo, tratar los otros dos puntos que anuncié al comienzo. Anunciamos que el cristiano debe entender que el servicio debe entenderse, comprenderse. Y espero que con todo lo dicho, mi hermano, usted pueda, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, en su corazón reconocer lo que es el servicio cristiano. Ahora, permítame decir que el servicio cristiano se debe anhelar. Como segundo punto, se debe anhelar. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo le está diciendo claramente a Tito: la obra de Cristo despierta en la iglesia una característica clara que evidencia que es la iglesia, y es el anhelo por servir. El anhelo por servir.
Por lo tanto, hablar, mi hermano, de imposición de oficios dentro de la congregación es trastocar, es de alguna manera afear el cuadro de lo que es la iglesia. En la iglesia todos deberían anhelar servir. Todos, porque el Señor se dio a sí mismo por la iglesia para redimirla de toda iniquidad y purificar un pueblo propio celoso de buenas obras, que anhela servir. Es más, recordemos que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que este anhelo debe ser tan evidente que para poder elegir a aquellos que van a ostentar títulos, oficios en la congregación, se debe partir de este punto. En 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Nos hemos gastado mucho en tratar de convencer a algunos que sirvan. Y hemos cometido un error, porque no hay que convencer a nadie. La iglesia debe anhelar servir. Anhelar de todo corazón servir, con toda intención, procurar servir. Y la intención de este sermón entonces no es convencerte de que debes hacer algo para servir a los demás. Pues si tu corazón no hay anhelo por hacerlo, desde lo que entiendo de la Escritura, ninguna de mis palabras te van a convencer a hacerlo. Nada de lo que aquí se diga y de lo que presente, por más claro que sean los argumentos, si tu corazón no anhela servir, seguirás creyéndote un reyesuelo que debe ser cargado. Pero el que anhela, estará siempre esperando el momento para hacerlo. Le escuché una vez decir a mi papá: el que quiere, busca la forma de hacerlo. El que no quiere, encuentra la excusa. Siempre. Definitivamente nosotros debemos tener claro que el anhelo de nuestro corazón debe ser agradecer a nuestro Señor por lo que Él ha hecho, sirviendo a los demás. Porque el que anhela estará allí siempre. Cuando el apóstol Pablo describe a la iglesia de Macedonia, cuando le escribe a los Corintios, a la iglesia de los Corintios les escribe acerca de aquellos que servían, y hablaba de la iglesia de Macedonia. Él hace una descripción interesante en 2 Corintios 8:5 y dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, una de las iglesias más adineradas de Asia, que no querían dar, que no querían servir, que vivían solo para sí mismos, que procuraban solo llenar sus vientres y no favorecer al hermano que tenía poco o el que estaba en debilidad. Ellos eran una iglesia centrada en sí misma. Cada uno de ellos pensaba solamente en ellos. Y Pablo utilizó el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que eran pobres en extremo, pero rogaban al apóstol Pablo porque querían hacer algo para de alguna manera favorecer el reino de los cielos y la predicación a otra iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo: se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La indiferencia a las necesidades, a los momentos que vive la iglesia, que viven los hermanos, simplemente nos separa del cuerpo del Señor. Es una señal de que no hacemos parte del cuerpo. Y recuerden, no hay apéndice. Recordemos, mis hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 40, el Señor dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y escuche: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
No hay forma más visible en que evidenciemos nuestro agradecimiento al Señor que el servicio a su cuerpo, el servicio a su amada iglesia, a su amado pueblo. Debe ser un anhelo para nosotros servir, porque dar algo tan pequeño como un vaso de agua es tenido en cuenta por nuestro Señor. El servicio cristiano debe ser entendido entonces, pero debe ser anhelado. Todos debemos anhelar servir. Y termino entonces con el punto número 3, que se necesita crear. El servicio cristiano debe crearse. Y en este sentido, permítame leer 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Volvemos al punto que ya hemos tratado. Servir no es un cargo. Por lo tanto, la manera en que servimos no es solo desde el púlpito. La manera en que servimos no es solo desde los cargos oficiales de la iglesia local. Este texto que acabamos de leer de 1 de Pedro es totalmente incluyente. Dice cada uno, hablándole a la iglesia, cada uno. Advierte entonces que cada uno de nosotros ha recibido de Dios lo suficiente, los dones necesarios para servir a otros. Y dice claramente que eso que ha recibido proviene de Dios. No lo ha obtenido el hermano, no lo has alcanzado por tus propios méritos. Nada de lo que tú eres o tienes fue alcanzado por ti, tus capacidades. Dios te lo ha dado con un propósito. No tu comodidad, no tu bienestar propio, sino el de los demás. Pedro tiene en mente que los dones deben ser usados y no se está refiriendo a dones ministeriales. En esta porción, Pedro no solamente está teniendo en mente aquellos oficios o dones que son anhelados por muchos. Porque si usted lee el contexto, solamente el versículo anterior dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, ¿cuáles son los dones que has recibido para que tú los ministres a los demás? Tal cosa como simplemente un bien material, como un hogar, como una casa. Si ella está puesta para atender a la iglesia, a los necesitados, si ella es un vehículo que sirve para la extensión del reino de los cielos, estamos sirviendo. Algunos consideran: yo no sirvo porque no tengo el don de la palabra, porque no sé predicar, no sé hacer largas exposiciones. No tengo esa habilidad de acercarme a los hermanos y con tanta facilidad crear ese compañerismo y luego visitarlo. Yo no sé hacer nada de eso. Siento que no hay en mí lo necesario, entonces no puedo servir. Cada uno según el don que ha recibido. Por lo tanto, nos es necesario, mi hermano, emprender tareas en las cuales nosotros reconozcamos que Dios nos ha ayudado para favorecer entonces con esa ayuda a otros. Pedro presenta algo tan básico como el servicio cristiano desde lo que nosotros tenemos. Pero se debe crear nuestro servicio, pensar en pos del otro, de qué manera yo puedo fortalecer a mi iglesia con mi servicio, con cualquier cosa que yo pueda hacer, mi hermano. En ese sentido, no hay límites. Y deseo terminar citando Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Pero deseamos que cada uno de vosotros, escuche bien, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. El autor de Hebreo está diciendo claramente que todos los que sirven deben persistir en ello hasta el fin. Y que entiendan algo, mis amados hermanos, servir es un deber. Ya lo hemos dicho, servir es un estilo de vida. Pero debemos recordar que lo hacemos por gratitud. Pero lo glorioso que encontramos en la Escritura es que a pesar de que ya el Señor dio su vida por nuestras mayores necesidades, por en realidad nuestra necesidad más grande, Él ha prometido que no habrá una sola obra, una sola acción de servicio que nosotros tengamos que Él no la reconozca. Nos promete que cada una de nuestras obras serán tenidas en cuenta. No es necesario que lo haga. Ya nosotros estamos en deuda infinita con Él, pero aún así Él desea y ha dicho que todas nuestras obras serán pesadas y Él pagará conforme a ellas. ¿No es esto también un estímulo para nosotros, amada iglesia? A servir al Señor, a servir a los demás. Te hago un llamado hoy, mi hermano, a que pidas perdón, puesto que muchas veces has creído que los demás deben vivir en pos tuyo. Y desde hoy empieza, mi hermano, a atesorar la palabra del Señor, a agradecer su sacrificio en la cruz y a evidenciar ese agradecimiento viviendo para los demás, para la iglesia, en servicio a ella. Demos gracias a Dios.